Entonces, vamos a tomar esta clase que es de planificación. Está dirigida a todos los entusiastas, a todas las personas pues que quieren hacer deporte, que a lo mejor ahorita durante la pandemia no tienen una guía, no tienen un entrenador o no tienen un entrenamiento y están pegados ahí a la computadora nada más copiando entrenamientos que son de alguien que los está subiendo y que no necesariamente tiene un objetivo, o no uno muy específico, no uno sobre el calendario, o que a lo mejor su objetivo es el de esa persona que ya trae un cierto plan, una cierta carrera, un cierto entrenamiento, y que no es el mismo plan de entrenamiento o los mismos objetivos que tú tienes como persona, ¿ok? Para la comprensión y diseño de un plan de entrenamiento deportivo. ¿Qué quiere decir esto? No es la intención que por ver esto decir que tú ya eres un entrenador, porque ser un entrenador pues se requiere años de estudio, se requieren también muchos años de experiencia, ¿sí? Pero sí te vamos a brindar ahorita herramientas básicas con las cuales puedes comprender el lenguaje del entrenador o el comprender el lenguaje de la metodología deportiva y poder sistematizar el conocimiento del deporte que tú ya tengas, ponerlo en un calendario, en un orden, con números, con porcentajes, y que puedas saber específicamente en qué fecha puedes alcanzar un gran rendimiento, ¿sí? Para esto vamos a tener 2 bloques de conceptos con los que ahorita vamos a pasar, y en esos 2 bloques de conceptos, los primeros los vamos a definir por separado, y después vamos a entrelazarlos para que tú tengas al final una herramienta que puedas manifestar en un calendario, en una hoja de papel, en un Excel, e incluso lo puedas graficar, ¿vale? Entonces, conceptos básicos, ¿sí? Esto es de Matveyev, o espero que así se pronuncie, su apellido es un ruso que desde la década de los 60 puso sobre la mesa estas definiciones de ciclaje, ¿sí? De ciclos, y que siguen siendo la base sobre la cual se trabaja la planificación del entrenamiento deportivo. Vamos a entender primero lo que es macrociclo. Es un periodo largo de tiempo, largo entre comillas, y que se divide en etapas preparatorias, competitivas y de transición. Y son el ciclo completo hacia un objetivo. Ahorita entramos en detalle. El mesociclo es es el componente, digamos, sobre el que se compone un macrociclo, y el microciclo ya son periodos de tiempo mucho más cortos, vamos a decir semanales, no forzosamente semanales, y entonces les explico. ¿Qué quiere decir un macrociclo? Un macrociclo es el periodo de tiempo que se tiene para cumplir un objetivo deportivo, ¿sí? De alto rendimiento, de alto perfil, o donde tú quieres alcanzar un objetivo deportivo, digamos, trascendente. Ajá. Por lo cual, un macrociclo nunca va a ser un periodo de tiempo cortito. Nunca va a ser un periodo de tiempo, vamos a decir, un macrociclo de una semana no existe. ¿Por qué? Vamos a suponer que tú eres boxeador y que tienes una pelea. Ajá. No puedes decir en una semana me voy a preparar para una pelea, todo completo, ¿no? Todo el rango de trabajo completo. No es realista. Pero a lo mejor como boxeador dices, tengo una pelea en cuatro meses. Entonces tu macrociclo, ese sí, va a ser completo de 4 meses. Ajá. Que lo que un macrociclo tiene es subdivisiones, que son mesociclos, ¿sí? Y aunque diga meso, por decir mes, no necesariamente se van a trabajar por periodos de 30 días, ¿no? De un mes. Simplemente es la subdivisión del macrociclo. Es decir, tú puedes incluso hacer macrociclos de 2 meses. Lo normal y lo estandarizado en el deporte moderno es hacer macrociclos de 1 mes, pues porque es lo más fácil de entender, ¿no? O sea, sobre un calendario sobre el que funciona nuestra sociedad es muy fácil de organizar así. Y también el cuerpo responde muy bien a periodos de trabajo de 7 a 10 días, y así componemos calendarios de 1 mes. Entonces, el mesociclo, a su vez, se divide en pequeños ciclos más cortitos, que es el microciclo. Generalmente son semanales, pero a algunas personas les gusta ver, hay coaches que dicen voy a hacer macrociclos de 3 días o que los voy a hacer de 10 días. A lo que me estoy refiriendo con todo esto es que si te das cuenta no hay una regla como tal, no hay como que un límite en cuanto a decir, no, pues tiene que ser forzoso de una forma, pero bueno, son estándares, ¿no? Y ahora vamos a entender estos otros 2 conceptos súper básicos
que son volumen, que se refiere a la cantidad de tiempo, a la cantidad de trabajo, perdón, dividida en el tiempo, y a la intensidad, que es la cualidad del trabajo, por ejemplo, repeticiones por serie, a qué velocidad se va a trabajar, con cuánta potencia, cuánto peso voy a cargar, la densidad de trabajo, que quiere decir distribución. El volumen, dicho de una manera muy simple, muy básica, ¿sí? Muy fácil de entender, se refiere a cantidad. ¿Cuánto trabajo vamos a hacer? ¿Sí? ¿Cuánto trabajo vamos a hacer? ¿Sí? ¿Cuánto trabajo vamos a hacer en un X periodo de tiempo? Eso es lo que consideramos volumen. Y la intensidad se refiere a una mezcla de condiciones. Y a lo mejor te va a sonar un poquito ambigua la descripción, pero es que la intensidad o cómo medir la intensidad varía dependiendo de cada deporte, ¿sí? Por ejemplo, en el atletismo, generalmente a la intensidad la vamos a referir a la velocidad a la que se va a trabajar. En el atletismo de carrera, por supuesto, ¿no? Porque hay lanzamientos, hay saltos, hay cosas, ¿no? Pero si hablamos de correr, vamos a referirnos, por ejemplo, a que la intensidad es qué tan rápido vamos a hacer cierta cantidad de repeticiones, ¿no? O por ejemplo en la halterofilia, cuando hablamos de intensidad, es decir, cuánto peso vamos a levantar en cada intento. Ajá. Dado lo cual, ¿sí? La máxima expresión de intensidad, por ejemplo, sería en la velocidad, pues correr 100 metros a tu tope de velocidad, o si eres un fondista, correr 1 kilómetro a tu tope de velocidad, ¿cierto? O si eres halterofilista, si eres pesista, si quieres levantar ese peso en el gym, los jugadores de americano, por ejemplo, también refieren sus descripciones de potencia a este tipo de ejercicios. Con intensidad nos vamos a referir a, bueno, vamos a una alta intensidad, vamos a hacer 2 repeticiones al 95% de mi capacidad, que es casi lo máximo, ¿no? Entonces estamos hablando de una alta intensidad. Me parece que es más o menos comprensible, digo, no es una cosa realmente muy complicada de entenderlo. Y ahora aquí viene, ahora sí lo complicado, es cómo vamos a mezclar volumen, intensidad y esos dos con mesociclos, macrociclos y microciclos, ¿sale? Entonces, tú puedes ver aquí una gráfica. Ajá. Del lado izquierdo, en color azul y verde, vas a ver un calendario, ¿sí? ¿Por qué lo inicié en mayo? Porque aquí estamos viendo un esquema, es un bosquejo, por ejemplo, de mi plan de entrenamiento para este periodo de la pandemia, en donde yo estoy considerando que estoy iniciando mi entrenamiento en mayo. Ajá. Y en donde la expectativa es que entre septiembre y octubre, o más bien hacia la tercera semana de octubre, yo esté teniendo un trabajo de alta intensidad. Si tú lo ves ahí en la línea roja, creo que se alcanza a ver bien el cursor, ahí. Si tú lo ves, la intensidad va a ir en ascenso hasta que llegue a un tope, después va a haber esta bajada en la curva, esto es lo que llamamos periodo de transición. Por acá viene la preparación, todo esto que viene abajito. Esto que está aquí en medio, que es ascendente, es la estabilización de un atleta. Aquí viene un alto rendimiento y aquí viene la transición. Si ustedes vieron el video en el que yo les dije, no, pues tengo el reto de que quiero correr en 17:30 en 6 meses y después a los 10 meses queremos correr en 16:50 los 5 kilómetros, se van a dar cuenta que más o menos el 10º mes está por acá y la curva de intensidad va a ser un poquito más alta. Ajá. Ahora, como lo grafiqué, del lado izquierdo, ustedes van a ver números. Mayo tiene un 60, junio tiene un 65. Esos números son el porcentaje de intensidad al cual vamos a trabajar. Estamos hablando de que en octubre vamos a llegar a alcanzar trabajos del 100% de esfuerzo en intensidad. Ahora, como ya dijimos que en el atletismo, en la carrera, en la intensidad nos estamos refiriendo a velocidad, por lo menos en mi esquema de trabajo, lo que quiere decir eso es que es donde vamos a hacer las repeticiones de mayor velocidad. ¿Qué pasa si eres escalador? ¿Qué pasa si soy escalador? Ahí nos estamos refiriendo que es donde vamos a hacer el intento de una ruta deportiva o de un boulder
del máximo grado que mi cuerpo me permite o que yo estoy pensando que puedo lograr en el año. Ajá. Esto se los digo porque de repente los escaladores todo el tiempo quieren estar intentando grado más alto y de repente no mejoran y no entienden por qué. Bueno, les voy a enseñar ahorita por qué no estamos mejorando. Lo mismo pasa con los corredores, ¿no? Están compitiendo cada mes y dicen, ¿por qué no mejoro? Pues porque no hay un plan. Todo el tiempo quieren estar haciendo ejercicios del 100%, es decir, velocidad de competición, y después el cuerpo está fatigado o no lo alcanzaron a preparar y no hay una mejora, no hay un rendimiento, por supuesto. Ajá. Bueno, esa es la parte de la intensidad, pero si nos bajamos acá, ahora van a ver la gráfica de volumen, ¿sí? Volumen, acuérdense que nos estamos refiriendo a la cantidad de trabajo, Si se dan cuenta, el volumen asciende rápidamente, pero yo lo que quiero que vean, aquí es donde me interesa muchísimo que pongamos atención, se van a dar cuenta que en octubre hay un descenso drástico en el volumen. ¿Sí se percatan? Bueno, me regreso acá a la cámara, les voy a explicar por qué es lo que está pasando. ¿Sí? El deporte tiene una lógica, por sentido común, creo que tú lo puedes descifrar. Ajá. Tú no puedes trabajar a un tope de volumen y a un tope de intensidad más que por periodos muy cortitos, y de hecho ni siquiera es realista. ¿Por qué? Pues porque es donde viene la fatiga, o porque simple y sencillamente el cuerpo tiene un límite. Te lo voy a tratar de explicar de una manera muy fácil de entender. Un maratón. Tú no puedes correr 42 kilómetros a tu máxima velocidad. Nadie puede, absolutamente nadie en este planeta puede correr un maratón a su máxima velocidad. Imagínate a Usain Bolt corriendo a 9 segundos cada 100 metros durante 42 kilómetros, pues olvídalo, rompería todos los récords. Es imposible, ¿sí? Hay una fatiga. Una persona puede mantener su máxima intensidad durante periodos, ¿sí? No mayores a 30 segundos. En el caso de alguien muy bien preparado, puede llegar a extender casi a los 40 segundos. Un atleta pues en desarrollo, un estudiante pues está rondando por ahí de los 20 segundos, y una persona que hace ejercicio recreativo o que de plano no hace deporte no llega ni a los 20 segundos de una máxima intensidad. Es decir, un boxeador, si lo pones a golpear con todas sus fuerzas durante 30 segundos, va a llegar a la fatiga, después ya no va a tener con qué trabajar. Ajá. Bien, de manera inversa, lo que pasa con el volumen, ¿sí? Tú no puedes estar trabajando todo el tiempo volúmenes demasiado altos porque el cuerpo se fatiga. Entonces, ahora te voy a decir cuál es la regla de oro de la mezcla entre intensidad y volumen. Esto es, yo creo que, anótalo por ahí, esta es regla fundamental de oro. A mayor intensidad, menor volumen, y a menor intensidad, mayor volumen. Lo vamos a ver en una gráfica, ¿cómo se ve esto? Si tú te acuerdas, el color rojo representa la intensidad y el color azul representa el volumen. Y si tú te percatas, aquí por ejemplo en mi plan, en junio, ¿sí? Hacia finales de junio, vamos a estar trabajando un volumen alto. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a hacer bastantes repeticiones, que vamos a recorrer un kilometraje largo, que vamos a hacer, por ejemplo, si haces pesas, si te toca ir al gym, muchísimas repeticiones. Que si eres nadador, te toca nadar bastante distancia. En la bicicleta, pues cientos de kilómetros a la semana. ¿Sí? Si vas a las pesas, quiere decir que vas a estar cargando series de 15, 20, 25 repeticiones, ¿vale? Bien. Y si te das cuenta, ahí donde el volumen es alto, la línea azul, la intensidad es baja. Ahora, hacia el mes de septiembre, hacia octubre, tú te vas a dar cuenta que la intensidad es alta y el volumen baja drásticamente. Lo explico rapidísimo. Por una cuestión de salud física, ¿sí? Un atleta no debe empezar
un entrenamiento con trabajo de alta intensidad, porque eso nos puede lastimar, ¿sí? Porque la alta intensidad es lo que alcanzamos en competencia, en competición. Entonces, si tú llegas directo a competir, si llegas directo a la alta intensidad sin haber tenido una preparación previa, una de dos, tu cuerpo no lo va a lograr simplemente, o te puedes lesionar, ¿sí? Porque estás forzando el cuerpo. Ahora, la intensidad entonces tiene que ascender de manera gradual. ¿Cómo logramos que esa intensidad nuestro cuerpo la tolere? ¿Sí? Pues vamos a acondicionarlo para que alcance un volumen, ¿sí? Y después ese volumen que es muy alto, cuando tengamos un trabajo largo, distancias largas, muchas repeticiones, ¿sí? Gradualmente lo vamos a ir disminuyendo para que haya una capacidad de esfuerzo más alta y la intensidad la podamos llevar a su límite. Entonces, si nosotros revisamos esta gráfica, tú lo que te vas a dar cuenta, ¿sí? Es que el primer objetivo, por ejemplo, para una persona que quiere correr en octubre es, aquí vamos a competir una vez, ¿sí? Y luego hasta acá en el calendario, hasta abril, va a venir la siguiente competencia. Bueno, esto yo lo tengo que ajustar porque en realidad yo lo quiero recorrer a que suceda en 10 meses. Ahora te das cuenta, volumen sube, ahora donde baja la intensidad es donde está subiendo, y donde la intensidad baja, el volumen baja. Ahora si te das cuenta, hay un punto aquí abajito en donde tanto volumen como intensidad se cruzan en un lapso muy bajo. ¿Por qué? Después de un periodo de alta intensidad, ¿sí? Y de competición y todo, tiene que haber un periodo de transición, de descanso, de readaptación, y bueno, tiene varios nombres. En este caso, en este calendario, ese periodo es durante noviembre. Y después retomamos volumen, ¿sí? Y aquí hay un ciclaje, la intensidad más alta del año va a venir por acá. Ahora, me interesa esta parte que está aquí. Si se dan cuenta, en la gráfica es el punto más alto en donde se tocan ambas planificaciones de volumen y de intensidad. ¿Por qué es muy importante? ¿Sí? Ahí donde chocan en su parte más alta del calendario, tanto volumen como intensidad, es donde el cuerpo, es la parte del año que el cuerpo está sometido a una mayor cantidad de estrés. Porque estamos sumando las dos fuerzas que se oponen, que ya dijimos que tienen que ser opuestas, y ahí están en su pico las dos. Ajá. En ese periodo es donde viene algo que nosotros llamamos, tiene diferentes nombres, yo lo llamo entrenamiento de choque. ¿Qué es el entrenamiento de choque? Es mucho volumen y mucha intensidad, ¿sí? Y esto generalmente va a suceder unas 3 o 4 semanas antes de la competencia, antes del chequeo, antes de la prueba para la que se planificó todo el macrociclo, ¿sí? Y lo vamos a poner ahí justamente para que someter al cuerpo a un periodo de estrés, ¿sí? Obviamente con todas las etapas previas ya realizadas, y entonces si el cuerpo lo asimila, el resultado es que cuando descarguemos el volumen y le demos unos días de descanso a la intensidad también, una semana o 10 días antes de la competencia, el cuerpo va a retomar toda la capacidad que tiene, desde el aspecto psicológico, nutricional, fisiológico y demás, y entonces ahí es donde llega el resultado, ¿sí? Lo que estoy tratando de explicarte acá entonces es, tú puedes poner en el calendario exactamente qué día quieres que venga el máximo rendimiento, ¿sí? Porque no es, por ejemplo, como que Usain Bolt llegó a las Olimpiadas y de repente se inscribió y porque sí, ese día resultó ser el más rápido. Eso viene planificado para que su máximo rendimiento caiga justamente en el día en el que estuvo pensado desde el principio, ¿va? Espero no estarlos haciendo pelotas hasta ahí. Si alguien tiene alguna duda, por favor, ahorita lo puede poner. Y vamos a pasar a una parte que entonces empieza a ser un poquito más complicada. Aquí es donde ya empiezan a coincidir todos los conceptos que acabamos de ver, ¿sí? Y hay muchísimas maneras de planificar y de graficar todo esto. Yo te lo voy a explicar, voy a tratar de ser muy simple. Si tú te das cuenta, vimos unas gráficas antes y te vas a percatar que aquí hay unas gráficas que son ascendentes y luego ese periodo de descarga o de transición del que ya hablamos, ¿sí? Que está por acá y luego vuelven a subir
y a bajar, ¿ok? Ahora, de mi lado derecho, tú puedes ver el volumen. El volumen en esta gráfica yo lo estoy representando con colores. El volumen está representado con colores y la intensidad con números. ¿Qué quiere decir? Que estamos hablando de que, por ejemplo, si una persona en agosto está trabajando a un volumen del 70%, no le hagas caso al número, acuérdate que estamos relacionando colores, ¿sí? Entonces dijimos que el color verde que está por acá es el 70% de volumen. Quiere decir que una persona en agosto, en su semana 1 y 2, va a estar trabajando un volumen del 70%, ¿sí? Y luego sube a morado, que quiere decir 80%, quiere decir que el volumen va en ascenso. Ajá. Y bueno, va a subir y bajar, pero lo interesante que yo quiero que veas es qué es lo que pasa en el clímax de esto, en el clímax de esta planificación, es que llega un punto acá en donde va a ser la primera competencia del año o el primer chequeo del año, en donde el volumen está en color negro. Y fíjate, lo interesante es acá el volumen, eso quiere decir que está al 50%. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Que la cantidad de trabajo es muy poquita, es muy baja. Ajá. Ahora, como dijimos, los números se refieren a intensidad. ¿Qué quiere decir? Que si estábamos trabajando un volumen del 50%, ahí la intensidad va a ser del 100%. Dicho en otras palabras, ¿sí? Ese primer periodo de nuestro ciclo es donde viene la primera prueba de fuego, ¿no? Para ver cómo está funcionando el entrenamiento y cómo nos estamos desarrollando. Ahora, tú este video lo vas a poder repasar y le puedes regresar. En la gráfica, ¿sí? Tú te vas a dar cuenta que por acá, dejen que enfoque, hay un momento en abril, en este calendario en específico que es para un atleta, un corredor de distancia, en el que se proyecta un 105% de intensidad. Entonces tú vas a decir, Benja, tú estás pero bien güey, o sea, ¿por qué? ¿Por qué bien güey? En la lógica pura y verdaderamente científica del deporte, no existe esto de da el 110% de tu esfuerzo. Esa jalada no existe, ¿sí? Porque son números, son matemáticos basados en un desarrollo fisiológico, ¿sí? Entonces no puedes dar el 120% de tu esfuerzo, nadie puede. El cuerpo tiene su límite y sobre esa lógica verdaderamente científica y que puedes cuantificar, poner en un reloj, poner en cuántas pesas cargaste, poner en cuánta velocidad recorriste una distancia, sobre esa lógica vamos a trabajar. Pero y entonces vas a pensar, bueno, Benja, te estás contradiciendo porque ahí hay un 105%. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, evidentemente, creo, ya lo descifraste en tu mente y si no, te doy 2 segundos. Ahí quiere decir que viene la mejora de tu marca personal, ¿sí? No solamente respecto del 100 que habías alcanzado en el primer macrociclo, sino que ahí es donde tiene que venir tu mejora en tu marca personal de tu vida, ¿sí? Y que cada año tendrías que, con estos ciclos ascendentes, tendría que ir subiendo hasta que llegue un punto en tu desarrollo fisiológico, que el cuerpo alcance un límite, lo que es natural, ¿sí? Y que ya no se pueda mejorar más, y entonces es un misterio cuando alcanzaste el último 105% de tu vida. Es completamente un misterio porque todos siempre queremos seguir mejorando, pero cualquier atleta llega a un punto en su desarrollo deportivo en el que pues ya no se puede, ¿sí? En el que alcanzaste, 1 año mejoraste, 2 años mejoraste, llevas 6 años mejorando y de repente en el 7 te estancas, luego en el 8 vuelves a mejorar y luego en el 9 te estancas, en el 10 te estancas, en el 11 vas para abajo, en el 12 vas para abajo y empieza el decrecimiento y la muerte de la vida deportiva, tristemente. Bien, entonces, si no les quedó muy claro, por favor hagan alguna pregunta en este momento. Y la otra opción que les doy es, pues repasen el video, ¿sí? Repasen el video. Ahora, la pregunta que seguramente te estás haciendo es, ¿esto cómo demonios yo lo aplico, Benjamín, para mi deporte? O sea, me estás hablando de teorías, de números, de conceptos, y entonces, ¿esto cómo caramba yo lo puedo adaptar a mi trabajo, ¿no? ¿Qué tal si yo no soy corredor? ¿Qué tal que yo soy escalador?
¿sí? Bueno, lo primero que tenemos que entender es, y esto lo tienes que descubrir tú porque no sé qué deporte practicas, ¿sí? Pero todos los deportes tienen ciclajes diferentes, ¿sí? Por ejemplo, los ciclos de deportes de fuerza, como lo son el box, generalmente son más cortos. Ajá. Los ciclos de deportes de resistencia tienden a ser muy largos, pero también es una situación cultural, no es nada más referente a, no es nada más inherente al deporte. Por ejemplo, el fútbol americano tiene ciclos anuales, ¿sí? Pues porque así se desarrolló la cultura del fútbol americano, en realidad, porque así fue su historia. Pero, por ejemplo, el fútbol soccer, pues por lo menos tienen 2 temporadas al año. Ajá. Y esas 2 temporadas se planifican por cuatrimestres o por semestres, depende cada equipo o depende cuántas vacaciones les den y un montón de variables. Entonces, vamos a suponer que tú eres un escalador. Un escalador, para medir su grado de rendimiento, para los que no sepan de escalada, vamos a aprender ahí a lo mejor un poquito. Su máximo grado de rendimiento se mide en grado de dificultad, ¿sí? Ya sea que haces boulder, que es un formato pues de potencia, de alta capacidad, muy técnico, muy fino, ¿sí? Entonces, y se mide por V1, V2, V3, V4. Me parece que lo más fuerte que se escala en el mundo es V15 o es V16, si no me equivoco. Ok, entonces a partir de ahí tú ya tienes marcado cuál es tu máxima intensidad. Tu máxima intensidad, si tú eres el mejor del mundo, vas a decir pues es V16, ¿no? Si tú lo más que has escalado un boulder es un V8, vas a decir mi máximo de intensidad es escalar un V8. Ahora, cuando ese es tu límite, no lo haces 3 veces al día, ni lo haces 3 veces a la semana, lo logras una vez o 2 veces al año. Ajá. Depende de qué proyecto estás trabajando, ¿sí? Entonces, de ese punto que es tu máximo límite de rendimiento, tú lo vas a planificar hacia atrás, ¿sí? Vamos a suponer, ahorita estamos en mayo, y que tú quieres alcanzar, tú eres un escalador de V10 y quieres escalar un V11. Ajá. Bueno, entonces estamos en mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Vamos a decir que tú haces un ciclo, un macrociclo de 4 meses, ¿sí? Mayo, junio, julio, agosto. Entre agosto y septiembre tú tendrías que planificar un V11. ¿Qué quiere decir? Que en los mesociclos anteriores, ¿sí? Tendrías que estar escalando a lo mejor V9, V10, ¿sí? En los anteriores, V10, sí, V10 por ahí, ¿sí? Pero en esta etapa que ya dijimos que son las primeras etapas, tú vas a trabajar primero volumen. Acuérdate que no se empieza por la intensidad, ¿sí? Se empieza por una baja intensidad y un alto volumen para preparar al cuerpo. Entonces, ahí en donde tú dices, ok, vamos a trabajar volumen, entonces dices, bueno, a lo mejor aunque yo soy boulderero, que es un deporte de potencia, voy a hacer muchas repeticiones largas, ¿sí? De 60 metros para adquirir esa resistencia. Ajá. Y esa es más o menos la lógica que se empieza a seguir. ¿Qué es lo que pasa si eres corredor? ¿Sí? Estamos en mayo, junio, julio, agosto. Vamos a suponer que lo queremos de 4 meses. Mayo, junio, julio y agosto, ¿sí? Entre mayo y junio, ¿sí? El volumen tiene que ir en ascenso. Y por acá, a finales de junio, el volumen tiene que ser alto. Un volumen alto de trabajo, especialmente si eres fondista. Entonces, si vas a correr una carrera de 5 kilómetros y eres un hombre o una mujer de 30 años de edad, ¿sí? Por acá tendrías que estar haciendo trotes de 20, 21, 25 kilómetros en montaña, ¿sí? Buscando la hipoxia. Ajá. Y después esto se tiene que ir bajando, se tiene que ir cortando, porque en vez de hacer esos trotes larguísimos es donde vamos a empezar a trabajar repeticiones más cortas. Ya no nos va a interesar, conforme avancemos en el ciclo, ya no nos va a interesar tener un montón de kilómetros. Lo que nos va a interesar es la velocidad, ¿sí? Porque recordemos, en el atletismo lo que vamos a buscar es la expresión del cuerpo recorriendo una cierta distancia en el menor tiempo posible. Ajá. Entonces ahí es donde viene ese desarrollo de la velocidad. Y es la misma lógica
en general en todos los deportes, no es regla absoluta, ¿sí? Hay deportes que empiezan, por ejemplo, con ciclos primero de fuerza, antes que de resistencia y demás, y ya depende muchísimo los deportes de especialidad. Bueno, por cierto, un saludo a Ángel. Ángel es el único alumno que tengo ahorita, la única persona que estoy entrenando, porque yo me salí de trabajar del TEC de Monterrey ya hace unos meses y les está mandando un saludo a todos ustedes. Ustedes pueden, chavos. Él está entrenando para los 8 kilómetros. A Ángel lo estamos preparando para que dé una marca para los 8 kilómetros. Se quede en el equipo de carrera que hay allá en su universidad en Canadá. Y está trabajando también para poder hacer un buen papel en los 600 metros y en los 1500 metros. Como consecuencia de los 8 kilómetros, a ver, qué bueno que tocamos este tema, qué bueno que Ángel está mencionando esto. No puedes poner dos objetivos que apuntan a una situación diferente del deporte al mismo tiempo, porque solamente te vas a confundir a tu cuerpo y no lo vas a lograr. Es decir, no te puedes preparar para un sprint en bicicleta de 5 kilómetros y al mismo tiempo estar pensando que esa misma preparación te va a servir para una carrera de 200 kilómetros. Eso es lo más tonto que puedes hacer, ¿sí? Porque no van a coincidir simple y sencillamente tus números. Entonces, una cosa a la vez, ¿vale? Un saludito, Ángel, gracias por estar entrenando ahí conmigo. Yo confío en que lo vas a lograr, papá. Jesús Hernández, que fue un atleta mío ahí en el TEC de Monterrey, me está preguntando: hola Benja, ¿cómo calculas tu volumen máximo para poder hacer la relación con los porcentajes de los diferentes ciclos? Sería interesante conocer el ejemplo tanto de carrera como en escalada. Bien, la razón por la que en este video, en este tutorial, o en esta clase, Cancún, así le decimos a Jesús, no estoy tocando específicamente ese tema, es porque para cada persona, en cada contexto, es bien distinto, ¿sí? No es lo mismo preparar a una niña de 16 o 17 años de edad, no es lo mismo prepararla a ella para una carrera de 5 kilómetros que la preparación que yo tengo de 34 años de edad, con 17, 18 años de haber sido atleta, ¿sí? Para una carrera de 5 kilómetros. A una niña yo no le pondría a hacer trotes, por ejemplo. Un saludo, Héctor, el fisioterapeuta de Medfi, por ejemplo, por ahí. Un saludote para que lo visiten. Excelente trabajo que hace, por cierto. Ya me aventé el comercial. Mira, Cancún. Yo, por ejemplo, me puedo aventar trotes de 25 o 30 kilómetros en el Nevado de Toluca para hacer una preparación de 5 kilómetros, por las condiciones que tengo de edad, de fuerza, de experiencia y demás. Pero ese trabajo no se lo vas a poner a un niño o a una niña que tiene 16 años de edad, que va a correr por primera vez 5 kilómetros y que lleva entrenando un año, ¿sí? Ni loco le vas a poner esas distancias, porque le puedes causar un gran perjuicio, ¿no? En su cuerpo, y no solamente en el cuerpo, sino psicológicamente. Incluso puede llegar a ser a veces horrible y hasta traumático para algunos chamacos y abandonan el deporte. Entonces, ahí es donde realmente entra la experiencia y todo el colmillo, ¿sabes?, que tenemos los entrenadores, toda la experiencia de libros y números y prueba y error, para poder decirte, ¿sabes qué? Son exactamente estos tu máximo kilometraje. Ahora, más o menos, si no me equivoco, tú debes tener unos 30 años de edad y tienes muchos años ya de experiencia en el deporte. Y si seguiste haciendo deporte después de que entrenaste conmigo y seguiste haciendo una vida deportiva, tú sin problema puedes llegar a correr trotes de arriba de 25 kilómetros. También no hay que excederse, ¿sí? 30 ya es probablemente demasiado. Pero en una etapa de preparación general, en un primer macrociclo del año, puedes llegar hasta allá. Ajá. En la segunda parte ya no nos interesa llegar tan largo, nos interesa un poquito más bien que el ritmo vaya para arriba. Ajá. Entonces, esta pregunta que me está haciendo el Cancún, ¿sí?, es dónde entra el pequeño comercial, ¿no? Y como en todos lados, si alguien necesita una asesoría
de cómo aterrizar sus números por acá, simplemente deja un correo y no solamente les voy a mandar la información de cómo les vamos a asesorar para que tú construyas tu plan con lo mismo, con lo que tú sabes, bajo tus condiciones, sino que también te voy a dejar por ahí un cuponcito de descuento para que en el momento que nosotros tengamos un curso en línea bien desarrollado, completamente estructurado y enfocado a ciertos deportes, tú lo puedas tomar y lo puedas comprar y listo. Mientras tanto, yo lo que les ofrezco es una asesoría completamente personalizada, por video, por teléfono, con gráficas, vamos intercambiando y entonces tú ya puedes ir viendo, no importa de qué deporte seas, ¿sí? Las reglas de volumen, intensidad y ciclos funcionan igual para todos los deportes, ¿vale? Entonces, bueno, creo que por ahí termina la clase. Espero que algo hayan entendido, espero que de algo haya servido, ¿sí? Esto es básicamente la manera en que nosotros trabajamos. No todos los sistemas son iguales, ¿sí? Yo metí así mi sistema en el Excel porque a mí se me hizo fácil, a mí se me hizo una manera tangible de llevarlo a cabo, ¿sí? Y después les voy a estar compartiendo algunas otras herramientas que les pueden servir. Entonces, bueno, un saludo a todos. Acuérdense que todos los días a las 7 de la mañana vamos a estar entrenando en el Instagram de 422 Coaches y en el Instagram de Benja Cocodrilo. El entrenamiento de los 5 kilómetros, partiendo desde cero, de un coach retirado que ya llevaba años sin mover un dedo, ¿sí? A poder correr en 17:30 los 5 kilómetros, que la verdad ya para alguien ya que estamos más viejitos y ya estamos retirados, recreativo, pues creo que es algo decente. Y si podemos correr al final del ciclo de 10 meses en 16:50, 16:59, abajo de 17 minutos, sería una maravilla. ¿Por qué? Sobre todo porque para mí sería una comprobación, ¿sí? De que pensar matemáticamente funciona, ¿vale? Bien, dejen sus comentarios, espero su inbox también si tienen dudas y les mando un abrazo, un besote, pásensela bien, vean algo chido hoy en Netflix. El día de mañana, ya nada más, la última, el día de mañana a las 7 de la noche, meditación guiada, hay que traer audífonos, va a ser por el Instagram de Benja Cocodrilo y de Ayahuasca Cocodrilo. Te pones tus audífonos, un espacio solito en tu casa aparte. Vamos a hacer una meditación con visualización y música en vivo, ¿sí? Yo les voy a ayudar. Ese es el proceso que vamos a hacer para que sea parte justamente también del entrenamiento mental que tenemos que tener, no solo como deportistas, sino ante esta fregadera de pandemia, ¿vale? Un saludo aquí de mi amiguito y que tenga bonita tarde.